Llegó Pedido Ya Market. 1, 2, 3. Más que rápido, es ya. Organizamos el fin de semana con un grupo de amigos en WhatsApp. Miramos las tendencias de Twitter, viajamos en Uber, armamos una cita con Tinder, vendemos un armario en Marketplace, trabajamos con Meet o con Zoom. Cada vez más personas trabajan desde casa. Esto es algo totalmente entendible, ya que trabajar desde casa tiene un montón de beneficios, como por ejemplo, tenemos más flexibilidad horaria. Todo empieza con un match. Tinder. Todos nuestros vínculos están mediados por aplicaciones o plataformas, desde los laborales y políticos hasta los sexoafectivos. La territorialidad digital se instaló en nuestras vidas. Habitamos el capitalismo de plataformas y un cambio de época que nos llena de incertidumbre. En este episodio, interrogamos este paisaje social y cultural en el que emergen nuevas subjetividades políticas y nos preguntamos cómo se vincula el crecimiento de las extremas derechas con el cambio tecnodigital. Los monstruos andan sueltos. Un podcast sobre nuevas derechas producido por Claxo en alianza con Diario AR. En este podcast hallarán las voces de intelectuales, escritores, escritoras, investigadores, investigadoras y activistas. Nuestro foco no estará en los palacios de gobierno, sino en la sociedad que habitamos. En este podcast encontrarán monstruos, pero también destellos en la oscuridad. Narración y contenidos, Ana Cacopardo. Indudablemente, yo creo que muchas cosas se transformaron y empezaron a transformarse antes de la pandemia, ¿no? Estamos escuchando a Rosana Reguillo, doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Guadalajara, México, una de las intelectuales críticas más relevantes de nuestro continente. Ya había muchísimos indicios de cómo la dimensión digital, ¿no?, la aceleración tecnológica en clave tecnodigital se había convertido, digamos, en una especie de acelerador de partículas, por utilizar una metáfora de la física, ¿no? Desde el 2009, 2010 venimos experimentando cambios brutales en los modos de configurar de construir nuestras percepciones del mundo, de construir nuestras relaciones sociales, nuestras relaciones con lo cercano, con lo lejano, pero también de reconfigurar nuestros modos de apropiación del mundo. Sin embargo, tocas un punto que es relevante, y es que la llegada de la pandemia y el repliegue forzado hacia el mundo de lo privado acabó de catapultar este cambio de época, ¿no? Entonces sí creo que hay transformaciones brutales. Lo vimos, por ejemplo, voy a poner un ejemplo dual, ¿no?, para que se vea los impactos tanto en términos positivos como negativos, y es la educación, ¿no? Aprender a diseñar digitalmente, aprender a sostener una clase, y pensemos cómo esto representó un desafío importante, pero también hay que considerar en esa lógica, en ese cambio, cuántos niños y niñas quedaron por fuera del proceso debido, digamos, justamente a que esta dimensión de lo digital está repartida inequitativamente, ¿no? Gusta a mucha gente hablar de brecha digital, pero eso a mí me parece un eufemismo estúpido, porque no es una brecha, ¿no? Es un boquete que este capitalismo predador le ha abierto a nuestras sociedades. Ahí hay un proceso histórico, estructural importante.
En el lado positivo hoy del mercado estamos viendo a Zoom, que publicaba ayer al cierre. Aumenta la perspectiva de ganancias para todo el año gracias a la fuerte demanda empresarial. Apuesta sobre todo por la sólida demanda de las grandes empresas en un entorno de trabajo que se va a mantener híbrido. Después de la pandemia, los ingresos aumentan un 12%, los ingresos totales, hasta superar los $1.000 millones en el primer trimestre. La pandemia nos dejó un mundo más desigual y con una extraordinaria concentración de la riqueza. Empresas como Apple, Microsoft, Amazon o Meta se convirtieron en las compañías más rentables y valiosas, superando el PBI del Reino Unido, Alemania y Francia juntos. La contracara de este proceso es la precarización de la vida y las relaciones laborales. Y al mismo tiempo tenemos que aprender a ver otras dimensiones que son de lo digital y de estos cambios que han trastocado también, por ejemplo, algo que a mí me importa mucho, son el trabajo, ¿no? Por ejemplo, cómo las plataformas ahora de comida rápida, de paquetería instantánea, por un lado nos han facilitado la vida otra vez a un cierto sector social que tenemos accesos, etcétera, pero han precarizado los derechos laborales de enormes sectores de la población, principalmente jóvenes, ¿no? Los empleados de Rappi, de Mercado Libre, o sea, por citar un conjunto de plataformas de entrega, ¿no? De delivery, digamos. Quiero hablar con los Rappi, quiero saber cómo están los laburantes, para ver cómo es el laburo, cómo es la aplicación. ¿Cómo es el laburo Rappi del día a día? Te esfuerzas mucho y consigues poco. Si en realidad pretendes vivir de la aplicación, tienes que básicamente entregarle las llaves de tu vida. ¿Récord de horas trabajadas? 14, 15 horas. El día a día, y está peleado, está duro. Bajó mucho el consumo, bajó mucho. Hacíamos capaz que 30 o 40 pedidos por día, si laburabas 12 horas, bajó a 20, a la mitad. ¿Récord de horas pedaleadas en este caso? 12, 350 kilómetros en un día. Rosana Reguillo es antropóloga y una aguda observadora de lo social. Cuando analiza la cultura digital, elige poner el ojo en el lado luminoso de la acción colectiva en redes sociales. Creo que ahí hay cambios importantes que son bueno no perderlos de vista, y también al mismo tiempo algo que a mí me emociona, o sea que esta es la parte luminosa que veo del proceso, es cómo esta dimensión tecnodigital ha venido a ampliar los horizontes de la experiencia en la resistencia, en los procesos de resistencia, ¿no? Por ejemplo, en mis tiempos, uno iba a la marcha, protestabas, te reunías con la gente con la que tenías cierta empatía, etcétera, pero regresabas a tu casa y ese momento, ¿no? Esa alegría epistemológica, ¿no? Profunda que tú sentías por formar parte, ser parte y participar, acababa. Con estos cambios, ¿no? Tecnológicos, digitales, etcétera, ese momento de la alegría, esa pasión alegre se prolonga, porque tú llegas, ahora la gente llega a su casa y pone las fotos de la marcha y se pone abrazada con una compañera del 8M, y entonces un momento que permite justamente el crecimiento de estas pasiones alegres en detrimento de las pasiones tristes, que son las que promueve, digamos, el poder. Esto me parece uno de los grandes cambios, ¿no? Porque eso contribuye a construir o a cambiar el clima. Y esta idea del clima a mí me gusta, el clima político como metáfora, digamos, de las formas de sentir y del actuar, me emociona profundamente. Ya viste la lista, serán todos 4.5, más se espantarán si ven a un 2.6. Y no pienso salir perjudicada, no bajo de 4.7 desde hace 6 meses. Escuchamos un fragmento de la serie Black Mirror.
Una ficción que anticipaba el cambio de época y la tiranía del like en nuestras vidas. Cuando te invité a la boda, eras un 4.2, ¿entiendes? La autenticidad del vínculo con un 4 bajo en una reunión de este calibre resultó fantástica en las simulaciones previas. Pero un número como ese es inaceptable, es perjudicial para todos nosotros. Tanto el cine como la literatura están dominados por imaginarios apocalípticos y pareciera que es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin de este capitalismo depredador. Junto con la cara luminosa de la territorialidad digital, aparece la pregunta por los umbrales crecientes de crueldad como un paisaje que normalizamos. A ver, lo que yo me pregunto es si han aumentado nuestros umbrales de resistencia frente a lo violento y el dolor, o ha aumentado el dolor y la crueldad, poniéndolo en los términos tuyos. Y creo que es una pregunta bien válida, ¿no? Si tuviera que responder, yo diría, no, indudablemente estamos frente a un lenguaje expresivo de la crueldad y la violencia que no se había alcanzado. Y que tiene que ver otra vez con la habilitación, cómo todo contribuye desde esta ecología mediática, cómo todo contribuye desde estas dinámicas algorítmicas, sociales, etcétera, para favorecer el endurecimiento de la crueldad. Pensemos en el caso de los linchamientos públicos en redes, ¿no? Que no son extraños en Argentina, de cómo se le van encima a una persona y la destruyen, ¿no? Y estos mecanismos son brutales. Y eso, digamos, me parece que existía a otras escalas y que sí hemos cruzado un umbral que tenemos que pensar con mucho cuidado, ¿no? Por ahí andan rumores que quieren empezarse a vengar de la gente honrada. Escuchamos a Nayib Bukele, presidente de El Salvador. Fundó en su país un régimen de excepción que viola masivamente los derechos humanos y tiene el mayor porcentaje de población encarcelada del mundo. No me importa lo que digan los organismos internacionales, que vengan a proteger a nuestra gente, que vengan a llevarse a sus pandilleros. Bukele construyó el enemigo perfecto, prometiendo acabar con maras y pandillas, logró un alto nivel de aprobación social y, al igual que otras experiencias de ultraderecha, creció exponencialmente en las redes sociales. ¿La territorialidad digital es una condición para la expansión de las nuevas derechas? ¿La culpa es del cambio tecnodigital? Reguillo nos propone cambiar las preguntas. Yo quisiera preguntarme, ¿no?, junto con tus escuchas, si esto es producto solamente de la aceleración tecnológica, si esto es producto del impulso de personalidades como la de Trump, como la de Bukele, por ejemplo, en El Salvador, o es que estos personajes, Ana, lograron descifrar esa fibra emocional en un cierto sector del electorado y supieron apretar los botones correctos. Esos votantes estaban ahí antes de que llegara Trump y él supo hablarles, él supo articular ese resentimiento, ese enojo, que lo vimos en el caso de Milei, en el caso argentino, ¿no? Que Milei supo hablarle a ese sector. A mí me preocupa que cobre fuerza lo que quisiera llamar una especie de determinismo blando, ¿no? Es decir, que todos estos procesos y fenómenos vienen de la ultraderecha, ¿no? Y que entonces, acabando o combatiendo la ultraderecha, esto se va a resolver. Yo creo que estamos enfrentando algo mucho más complejo que esto. Y eso es a lo que yo quiero ponerle ojo, ¿no? Pero ahí la pregunta es, ¿qué le pasa a esos miles de votantes, ¿no? ¿Cuál es su herida, no? Porque yo creo que hay que empezar a preguntarnos
las heridas de la política, ¿no? Y no por el pragmatismo. Yo creo que eso explica muchas cosas. Los monstruos andan sueltos. Un podcast sobre nuevas derechas. Producido por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales en alianza con Diario AR. Seguimos pensando el impacto del cambio tecnodigital. Rosana Reguillo invita a habitar las redes y nos recuerda que lo que nombramos como realidad material y realidad online están completamente entrelazadas. Afortunadamente empieza a romperse ese sentido común de que mientras está en las redes entonces no pasa nada o son dos cosas distintas, ¿no? Yo siempre he sostenido que nuestras arrobas son nuestros cuerpos en el espacio de la red y que tú desde tu arroba juegas una posición, te acuerpas con los otros, tomas distancia de las y de los otros, ¿no? A ver, lo que yo creo ahí es que son territorios que hay que habitar, ¿no? Y que hay que habitar justamente porque ya nos han quitado demasiadas palabras, demasiado vocabulario y demasiada territorialidad. Entonces, ceder las redes es claudicar. Es decir, yo creo todavía que se pueden impulsar procesos, ¿no? En el caso de México, el trabajo que están haciendo las madres de las buscadoras, ¿no? Las madres de los desaparecidos, es un trabajo de habitar las redes, ¿no? Twitter, Instagram, Facebook, con su dolorosa causa y con su acción, ¿no? Y que les ha permitido conquistar grandes espacios políticos que el poder les ha negado. Entiendo toda la dimensión oscura. Yo misma he sido objeto de ataques feroces y brutales, ¿no? Si yo no tuviera la piel tan gruesa como la tengo, yo me hubiera salido desde hace rato, ¿no? Yo dije así, pues no, o sea, no me voy a salir. No, nomás no me voy a salir, sino voy a entender de qué está hecho eso, ¿no? Entonces creo que al revés, que hay una necesidad de buscar lenguajes, formas, territorios, no ceder el espacio y sobre todo no permitirnos entrar a las dinámicas de ataque furibundo, ¿no? Elecciones en el celular. Las presidenciales en Brasil se viven en gran parte en los teléfonos de los electores, en un país donde WhatsApp tiene unos 120 millones de usuarios. El desafío es saber qué noticias son verdaderas. El rol de WhatsApp comenzó a crecer en las campañas electorales y se convirtió en una gran usina de circulación de noticias falsas. El diario Folha de Sao Paulo reveló que empresas habrían comprado servicios para difundir masivamente mensajes a favor del ultraderechista Jair Bolsonaro. Brasil fue un caso testigo durante la campaña de Bolsonaro. Rosana Reguillo habla del espíritu de cada plataforma y de nuestra atención dispersa y menguada para explicar por qué andamos flojos de defensas frente a las campañas de desinformación. Lo que llamo atención menguada es porque cuando tú habitas ese espacio digital, son demasiados los frentes que estás atendiendo simultáneamente. Estás revisando X, estás atendiendo un post de Instagram, estás con un podcast a medio a escuchar, estás con un WhatsApp de tu mamá que te dice que se siente mal, ¿no? Entonces, esa atención fragmentada lo que hace es bajar tus defensas cognitivas, tus alertas cognitivas. Entonces, por ejemplo, eso es lo que yo llamo tecnologías de proximidad, como el WhatsApp, que puede ser tan benéfico,
pero resulta tan peligroso y que lo mostró claramente Bolsonaro como primer ejemplo en el Brasil, ¿no? Entonces, ¿qué es esta tecnología de proximidad? Tú entras a WhatsApp y es donde hablas con tu mamá, con tu hermana, con tu tío, con tu compañero del trabajo, con tu mejor amiga, con tu sobrina, tienes tu grupo para planear el fin de semana, ¿no? Entonces, cuando tú entras a WhatsApp, entras flojita y cooperando, como dice el dicho mexicano, o sea, entras suavecita y entonces no hay alertas cognitivas, por lo tanto te pueden meter un bulo con la mano en la cintura, ¿no? Milei arresta a Cristina y la mete presa en la mazmorra número 35,000 de la ESMA. Y entonces estás flojo y dices, órale, y tú replicas esa información y replicas esa información y replicas esa información. ¿Y por qué pasa eso? No porque la gente sea perversa, sino justamente porque estos controles cognitivos se aflojan frente a ciertas plataformas. Capaz te sorprendo, capaz te decepciono, me da igual, yo no me clasifico en ningún trono. Hay algo así como un fuego cruzado sobre las nuevas generaciones. Se dice que se volvieron de derecha o están despolitizadas, y por otro lado, se las carga con la responsabilidad del futuro. De mente, pero siempre voy a nadar contra corriente. No pienso seguir ningún estereotipo. Lo único cierto, si escuchamos lo que nos dicen sus historias, es que viven en contextos de precariedad no solo material, sino subjetiva, como atravesados por una imposibilidad de pronunciarse sobre sí mismos y su futuro con alguna certeza. Pero no pierdo la cabeza y corro a los menores, que se acercan los mayores, que se acerca la patrulla, no calla. Yo no me atrevería a decir que los jóvenes o las juventudes se están derechizando. Yo creo que lo que estamos viendo es una desafección democrática creciente. Es decir, la democracia ha dejado de tener sentido para numerosos jóvenes en América Latina, no solamente, ya no les dice nada, no les resuena, es una palabra hueca. Entonces, yo decía hace tiempo, quieren amores posibles y los quieren ahorita, ¿no? Entonces, por un lado es la desafección, que quiere decir, a mí ya no me importa si gobierna un militar o gobierna un orangután o gobierna un perro, yo lo que quiero es la resolución de mis problemas en el día a día. Ya no importa si estás votando por la democracia o estás votando por los antiderechos, estás votando por realidades posibles. El neoliberalismo no es solamente, no es una ideología, no es una forma de gobierno, es sobre todo un poder de ocupación y un poder de subjetivación. O sea, el neoliberalismo nos ha formateado a todos, pegándonos de distintas maneras, ¿no? Entonces, por supuesto, en estos sectores de estos jóvenes varones, eso pega de una determinada manera que tiene que ver con yo voy a apoyar aquello que suene a que mis problemas se van a resolver. Yo a esto quiero añadirle otro componente que es el enojo, que yo veo mucho en mi investigación empírica que estoy haciendo ahorita sobre jóvenes y futuridad. Me falta todavía bastante trabajo de campo, pero percibo muchísimo enojo. Hay un enojo profundo con todo, con el planeta Tierra, con los padres, con la falta de oportunidades, con la exclusión, con la contaminación, con el hecho de que los productos de marca original están carísimos. O sea, hay enojo. Yo percibo entre los jóvenes de distintos sectores mucho enojo. Están enojados y están tristes. Y esto me preocupa profundamente porque esa no es responsabilidad de Milei, ¿no? Esa es una responsabilidad social y tenemos que tratar de entender de qué está hecho ese enojo y de qué está hecho el malestar, ¿no?
Adiushi Shamiwaka, en el podcast Futuros Indígenas exploramos diferentes formas de activismo digital indígena para el rediseño de los pluriversos, es decir, los múltiples universos culturales que componen el mundo. Desafiando los imaginarios apocalípticos, se multiplican en América Latina experiencias y colectivos de jóvenes que construyen otros mundos posibles, que hacen política, pero no la política clásica, y colocan en el centro de sus prácticas la noción de cuidado de la vida. Encuentro un colectivo formado, Red de Futuros Indígenas, formado fundamentalmente por jóvenes de pueblos originarios mexicanos, pero también guatemaltecos, también hondureños, etcétera. Y ellos tienen una expresión que me cautivó desde el primer momento. O sea, prácticamente me puso a llorar textualmente. Y ellos dicen, en tiempos de cambio climático y de crisis global, el futuro es un territorio que hay que defender. Y su perspectiva de la política también fue un golpazo a la cabeza, sin una concepción muy hermosa y que estoy trabajando ahorita con mucho cuidado, que tiene que ver con el cuidado de lo pequeño, ¿no? Eso me conmueve profundamente, es decir, cómo acceder a los grandes cambios políticos a partir de lo pequeño, a partir de la acción micropolítica, a partir del cuidado del río, y cómo está cobrando, Ana, fuerza entre muchos de los colectivos juveniles, incluso los que están dedicados, digamos, a acompañar de colectivos de jóvenes buscadores de desaparecidos, cómo está cobrando fuerza la noción de cuidado. Yo creo que hay un capital importantísimo, digamos, una reserva moral, diría Javier Sicilia, el poeta mexicano, para repensar e imaginar qué futuros posibles tenemos, ¿no? En el claroscuro de un viejo mundo que está muriendo y uno nuevo que tarda en aparecer, surgen los monstruos. Evocamos la cita de Antonio Gramsci para cerrar este episodio y pensar cuáles son los monstruos que emergen en este tiempo de transformación y crisis planetaria. Pero Rosana nos sorprende y nos regala la metáfora de las luciérnagas. Entonces creo que efectivamente quisiera mejor acudir a la metáfora al pensamiento de Didi Uberman a propósito de las luciérnagas, cuando dice que las luciérnagas solo pueden ser percibidas en un tiempo de oscuridad total. Y entonces yo creo que en el fondo lo que las luciérnagas que vuelan hoy día, como esta red de futuros indígenas, como estas jóvenes que están en la plaza y en la calle jugándose a veces hasta la vida, son esas pequeñas luciérnagas que nos permiten ver atisbos de luz, pero también que están perfilando están haciéndonos ver ese perfil de los monstruos que acechan. Y yo diría que el principal monstruo que acecha es la impunidad, ¿no? Que tiene garras y tiene dientes, y es el autoritarismo, ¿no? Y es justamente ese pequeño vuelo de las luciérnagas que están cuidando la selva maya, que están cuidando los ríos, los cenotes, los que nos permiten ver el coletazo del monstruo autoritario, ¿no? Entonces, pues son figuras, ¿no? Metáforas de grandes pensadores que nos permiten atisbar tanto destellos de luz, grietas, ¿no? Por donde se filtra la luz, como perfiles de monstruos. Los monstruos andan sueltos. Un podcast sobre nuevas derechas producido por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales en alianza con Diario AR. Narración y contenidos, Ana Cacopardo. Locución, Manuel Callau. Producción por Claxo, Eric Domergue.
Montaje sonoro y música original, Fermín Irigoyen. Director de Comunicación e Información de Claxo, Gustavo Lema. Directora ejecutiva de Claxo, Karina Batiani.